Habíamos llegado a terminar, ¿no? La semana pasada, sí, si no recuerdo mal. Tenemos que arrancar esto, me parece. Sí, habíamos Sí, terminado acá. sí. Bueno, vamos a ver un punto en particular, ¿sí? De lo que es la defensa en sistema, ver un poquito, sí, sí, situaciones, alguno que otro ejercicio y un par de videos, sí, como para que vayamos viendo y analizando. Está bastante bueno porque viene de otra dinámica diferente, sí, a lo que veníamos viendo. Defensa en sistema. ¿Sí? En este caso vamos a centrarnos bien en esta situación, ¿sí? Principios para lo que sería la defensa de la entrelínea. La entrelínea visual se defiende con salto de la primera línea, ¿sí? En este caso sería una situación más que nada de una defensa de cambio, por decirlo así. Cuando habla de, ¿sí? Una entrelínea visual es que entra dentro del campo visual de la primera línea, ¿sí? Este es un ejemplo de regla de continuidad. Si devuelve pared, sigo con el mismo. Si controla, ajusto orientación, sigo con el que salte. Si rebota, decido según el ancho de la cancha. Y esas son las tres opciones más conocidas. Eh, ¿Se entendió más o menos? Lo ajustamos, lo hablamos? El concepto sería en entre línea y el procedimiento, ¿sí? Es cómo podemos hacer para defender esta situación. ¿Se entendió las tres opciones? Por mi parte, sí. Bien, seguimos. Y acá hay ejercicios, ¿sí? Un poco explicado, no tengo los videos lamentablemente. Eh, Salto en situación de entre líneas, bueno, cambio visual de la defensa de entre líneas, que esta situación, el mismo concepto que vimos antes. Dentro de una estructura 3 versus 3 en 28 por 20, ¿sí? Con un compañero en la línea del fondo rival, que juegan entre líneas cuando el equipo está en posesión, o sea, inician de acá los azules, el 4 estaba acá, e inicia, ¿sí? En este caso a entrar en esta situación de manera visual, cuando el equipo está en posesión, otro en línea final propia que se activa en la entrelínea rival y un tercero en mitad de cancha que repone en banda, ¿sí? En este caso, una vez que entra este activaría como defensa, ¿sí? Y si se llega a ir en situaciones acá, se repone en los laterales. Descripción, según 3 versus 3, con la condición de que el equipo en posesión debe poner un cuarto hombre en la entrelínea y cuando este recibe, activa al compañero del fondo. A este sería. Se juega un 4 versus 4 hasta finalizar. ¿Se entendió? Diego, tengo una pregunta, ¿se escucha? Sí. Sí. El 3 contra 3 inicial yo no lo veo, o sea, son tres verdes, vos mi computadora me muestra azul, ponele azul, contra dos amarillos, ¿y quién es el otro? No veo El el 3. pivot sería. Ah, El o pivot sea, acá. que está Se marcado. divide, se divide. El pivot juega de este campo, ¿sí? Y Bien, acá se juega un 2 para 2. Y el 4 el que entra por detrás, el que genera acá la superioridad entre líneas. Una vez que activa este defensor para mí. bien, Ahí. Y ahí se juega ese 4 versus 4. bien. Cuando se repone el equipo atacante, inicia con un pivot obligadamente. Banda repone, postifón de arquero. Jugador en línea de fondo activa cuando recibe, ¿sí? El de la entrelínea rival. Ahora me hiciste dudar, porque no sé si acá se puede activar este, ¿sí? O activa este. Por ahí en reajuste de continuidad. El 4 este. Y ahí juega, ahí sería. ¿Alguna duda de esto? Consulta algo para potenciar, algo para mejorar, algo que harían diferente.
Diego, ahí el 4 pongámosle que el 4 amarillo es el que entra a jugar el 4 versus 4. Es el que Sí. tiene que hacer el seguimiento al jugador que entró a la entrelínea, con lo que hablamos antes. Una vez que este activa, se va a generar un desajuste defensivo y este se tendrá Sí, así a generar el ajuste, ¿sí? En ese bien, caso lo puedes hacer así, yo para mí. Eh, Esto habla de eso. Yo creo que también con el 5 se puede hacer en una situación, no sé, de reajuste por detrás de la pelota. Pero sí, para irse con el 4. bien. Y ahí se da continuidad. Te soy sincero, no lo hice nunca este ejercicio. Entonces, como tampoco le puedo encontrar, viste, la vuelta o el punto. Bien, ¿alguna duda? ¿Seguimos? ¿Está Sí, grabando? Sí. Bien. Defensa en sistema, principio para aproximaciones. Las aproximaciones se defienden con salto para conservar las tres líneas. ¿Sí? Esto es uno de los conceptos o principios para lo que es una defensa de cambio. Uno de los conceptos, uno de los principios básicos de toda defensa de cambio es siempre sostener tres líneas defensivas. ¿Sí? Concepto salto, línea defensiva, espacio defensivo. ¿Sí? El procedimiento es cómo se hace. ¿Se entendió esto? Igual esto lo van a ver. Están con Mauro ustedes, ¿no? ¿Practica? sí, Bueno. ya Una de las empezamos a ver defensa. situaciones, ¿qué tipo de defensa individual? Yo el sábado no me pude conectar, pero nos había dicho el anterior que ya empezamos con los tipos de defensa. Supongo que va a empezar con individual. Una de las maneras de romper una defensa de cambio sí son con las aproximaciones, ya sea con bloqueo, ¿sí? O en las situaciones de panelitas cortas y esas situaciones. Entonces vos ahí tenés que tomar una decisión de cómo defenderlo. Si es con salto, si es una situación más zonal, en lo que son, sí, una defensa más zonal en ajustando y que entra por lado opuesto. Obviamente que tiene que haber el principio fundamental de una defensa de cambio de presión a la pelota. Por eso es importante en estas situaciones dejar bien en claro de cómo defender, ¿sí? Las aproximaciones. Y una de las situaciones para defender aproximaciones sí, es con salto. Ustedes lo deben haber visto el año pasado en los medios tácticos. Sí, las situaciones, no sé, de una defensa de una cortina o una pantalla o un bloqueo. Va un poco por ahí. Esa sería la parte básica y que los va a llevar después a una situación de sistema, digamos, ¿sí? Como para que les quede un poco claro. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de esto? Sí, Diego, vimos el otro día con Mauro la defensa individual con coberturas. Recién estaba Bien, aplicando. Y bien. vimos Ahora las después un poquito pautas. más. Bárbaro, espectacular. Eso es importante también, ¿sí? Porque ahí tenés las dos situaciones, y la cobertura la hace el más opuesto o el más próximo. Pero bueno, con la cobertura con el más opuesto es donde ahí, ¿sí? El más opuesto donde se termina conservando o generando esa, ¿sí? Segunda línea defensiva. Y el último sería el tercer línea. Lo ideal siempre se habla de que lo ideal siempre es tener cuatro líneas defensivas, eh, y la cuarta línea sería el arquero. Sí, pero bueno, está enlazado una cosa con la otra, importante ahí que lo sepan. Bueno, cualquier cosa me preguntan y me explayo un poquito más como para que lo entiendan. Igual Mauro, imagino yo que se lo va a dejar bien claro cuando lo termine de dar. ¿Sí? Después, en base a esta situación, o sea, lo que son defensa de cambio, la defensa de cambio es defensa individual con cambio. ¿Sí? Eh, en base a cómo defendemos las aproximaciones y sin irme por las ramas, se va a definir más para un lado o para el otro. ¿Sí? La defensa individual con cambio siempre tiende a ser, ¿sí? Póngale usted en el medio, defensa individual con cambio, defensa individual pura, y del otro lado la defensa zonal. Y están acá en una línea. Siempre va una en base a las acciones, los principios que nosotros tengamos dentro de nuestro modelo defensivo, ¿sí? Y las reglas o los principios, los conceptos que le bajemos nosotros a nuestros jugadores, esa línea se corre más para una defensa zonal, digo, para una defensa individual. ¿Está bien? Pero bueno, después, insisto, lo van a ver ahí con Mauro.
Construcción de un modelo de juego, ¿sí? En primera división para el entrenamiento de los saltos. También vamos a ir viendo más ejercicios, tareas jugadas para el salto eh, número 1. En este caso se trabaja, ¿sí? En 40 por 20. Se juega en una situación de 5 versus 3 en 20 por 20. 2, 3, 4, 5 contra 3 defensores. Y dos jugadores del equipo que tiene inferioridad en campo contrario. ¿Sí? Acá sería casi un 2 para 1. Tienen ahí. Apagar el micrófono. Perdón, ¿eh? Se puede saltar solamente, ¿sí? Tres carriles y dos jugadores del equipo que tiene inferioridad en campo contrario. Se puede saltar solamente si están en el mismo carril, si los atacantes pasan a balón dominado y se juega un 3 contra 2. O sea, pasan dos atacantes de acá al otro lado y se juega un 3 para 2. Ataque a dos toques, si pasan mitad lo hacen tres defensas y recupera, decide si atacar o volver, ¿sí? A posesión en su campo. Si vuelve a la posesión en su campo, reiniciaría de la misma manera acá. Sería casi un 5 versus 3 de este lado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la descripción, ¿sí? O la regla? Se juega en esta situación. Se puede saltar si está en el mismo, ¿sí? Rectángulo de juego. ¿Está bien? No es que este jugador juega acá y puede saltar el 3 por ejemplo. No. Se salta por aproximación y en base a eso se va trabajando, ¿sí? Los ajustes o los viajes en aproximación. ¿Se entendió? No, no entendí eso. Se juega acá un 5 versus 3. Hay 3 acá, sería esta una primera línea y esta la segunda. ¿Sí? Si el uno toca con el 8 el 3 puede viajar acá y saltar cuando esté marcando al uno. ¿Sí? Lo mismo, si el 8 juega con el 6 el 3 puede viajar acá y saltar. Lo que no se puede hacer, ¿sí? Es que si el uno juegue con el 4 lo vaya a defender el 3. Tiene que subir el 8, dominar el 3 y este dominar. Lo mismo acá, si el 4 jugara con el 3 no es que el 8 puede ir, porque no están dentro del mismo cuadrado este de acá. Está dividido en tres cuadrados. Es como que hay carriles dentro del área. Hay tres carriles. Acá está el primero, ¿sí? El segundo y el tercero. Bien. El hecho de que estén condicionados por carriles, ¿sí? Hace que el jugador tenga que reconocer o empiece a generar esa situación de aproximación. Empieza a tener ese razonamiento de lectura de lo que le mencioné recién. Voy a hacer un salto que no lo hagan el salto de acá a acá, porque probablemente la pelota no esté presionada. ¿Se entiende? O no esté por la aproximación. Va a haber mucho tiempo y espacio como para que este revierto genere una ventaja. ¿Se entendió? Sí. Entonces, al viajar por aproximación dentro del cuadrado ayuda a reconocer a los defensores esa condición, ¿sí? De que puedan saltar, deslizar o viajar, ¿sí? Con la asignación de una nueva marca. ¿Se entendió ahí? ¿Quedó alguna duda? Vamos bien. Situación parecida, ¿sí? Trabajo número 2 en un versus 2 versus 2 en un 20 por 20, ¿sí? Sigue estando esta situación de división. Y un comodín que solo se puede activar según las consignas, que sería el 6, ¿sí? Que va a estar acá. Descripción, el comodín solo puede recibir entre líneas, ¿sí? De manera visual, entrando dentro del campo visual de esta línea, ¿sí? Línea defensiva. O si es por afuera, ¿sí? En esta continuidad de cuando sale, en vez de salir acá entre líneas a ver esta situación,
por afuera, ¿sí? Que lo puede hacer por detrás de la primera línea. Puede recibir o activa con pase de taco y dentro del mismo carril. Si recibe, se activa un tercer defensor que tiene como función ajustar, que sería el 5. ¿Sí? Esto es todo. Toda esta situación es para el reajuste defensivo, sobre todo de primera línea, una defensa de cambio, y ya empezamos a ver las distintas situaciones, aproximaciones para la mitad corta, aparición en entre líneas, ¿sí? Que ahí siempre segunda línea no debería de pegarse para no quedar en línea o romper, ¿sí? Esa regla, ese concepto de tres líneas defensivas. Y la otra situación son las pisadas, ¿sí? Como ser una defensa de cambio, con pase de taco, ¿sí? En aproximación o bien cortito, que ahí es otra de las reglas que nosotros tendríamos que poner como entrenadores si defendemos el cambio. ¿Cómo defendemos esa situación? Si es lo mismo, si la pisada, si sale hacia adelante o si sale en la misma línea. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si un atacante pasa con pelota dominada, se juega un 3 versus 2, ¿sí? En campo contrario. Y ahí es libre. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ahí, Diego, si pasa con el atacante con pelota dominada, en este caso, si pasa el 6 Sí. celeste, el 5 azul no puede activarse, tiene que quedar. No, se desactiva. Se desactiva y juega en el 3 versus 2. Sí. Bien, Si pasa con pase, ahí después lo pueden manejar ustedes. Si quieren una superioridad o están defendiendo una inferioridad, que siga 3 para 2, se puede gestionar que si pasan, sí, con pase, que sea solo 2 para 2. eh, o hasta quieren dar continuidad con el 5, sí, si rompe y se genere momentáneamente un desajuste defensivo, también puede pasar y replegar, o puede replegar, no sé, alguno de estos dos, claro. para meter algo de repliegue. Eso, como les digo siempre, en base a lo que ustedes necesiten, pueden ir jugando, gestionando esa situación y ir viendo en base a los condicionantes. ¿Está bien? Vamos avanzando Bien. porque hay un par y hay bastante hoy, así que quiero tratar de meter todo y no, que bueno, por las ramas. 3 versus 3, 38, si esto no sería el 28, sería un poquito más chico, tres carriles y dos postes en zona baja, ¿sí? Cuando hablamos de poste hablamos de comodín, sería esta situación. En zona baja se puede pasar, ¿sí? Al comodín solo del mismo carril, este sector. Esta situación de condicionante siempre beneficia, ¿sí? Aproximaciones o situaciones de salto. Hay cambio de rol. Cuando doy pase a comodín, entra comodín a jugar y el que dio el pasador sale. El primer línea debe decidir si es conveniente o no generar un salto. Esto va a ser, ¿sí? Como mencionaba antes, si entra dentro de su campo visual, si hay una aproximación, si va con giro o va directamente con salto y se sostiene, ¿sí? Lo que es primera línea. El poste que recibe entró al juego, propio del cambio, taco, solo se puede pasar el poste, solo del mismo carril, la misma condicionante que teníamos en el mismo ejercicio. ¿Sí? Se juega un 3 versus 3. ¿Sí? Los carriles están marcados más que nada para esta situación, sí, de aproximación. Esta situación de salto sí también se puede dar con situaciones de apoyo bajo. Quieren, lo pueden poner en lo que son los por banda, ¿sí? O en el posicionamiento de atrás, ¿sí? Posicionado acá, en la fila, en la línea de inicio. Esto es un poco más complejo, si lo quieren facilitar, ¿sí? Lo pueden poner los dos por banda, con el condicionante, ¿sí? O para inicio previo a esta situación, con la regla de que recibe el comodín, ¿sí? De la línea de la pelota hacia atrás. Entonces entra siempre dentro del campo visual y modifica o cambia un poco esta situación de los carriles. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Hay una variante. Sí. Todo desplazamiento en primer línea, sí.
Ya acá, sí, viendo un poco, ahora vamos a ver el video, de un poco de lo que es el modelo de juego de fase defensiva de lo que era España. Las reglas tácticas, salta por aproximación, siempre tres líneas, ¿sí? Lado contrario es el que realiza la cobertura. Último hombre en línea de pase, ¿sí? Un último hombre que juega un poco más adelante. Cambio visual, decide primer línea y ajusta a la segunda. Ese es un concepto de una defensa de cambio. Primera línea decide si sí o si cambia o ajusta. Y el de segunda línea, en base a lo que decide el primer línea, va ajustando. Conceptos, saltos, ocupación de espacio y basculación, cambio visual, línea de pase y defensiva. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí. El video deja correr y después va explicando. Cualquier cosa me van preguntando, ahí lo vamos viendo. Tres líneas defensivas, ¿sí? Lado opuesto, cobertura, giro defensivo. Lado contrario, cobertura, ¿sí? Ahí dominio de espacio. Lado fuerte, lado débil. Tres líneas defensivas otra vez, entre líneas se respeta cobertura y se marca con salto, ¿sí? Todo primera línea, tres jugadores para dos. Ahí transforman de cuatro, sosteniendo otra vez la entrelínea y la línea defensiva. No mismo jugador que aparece y se sostiene ahí segunda línea. Fíjense que no sale el jugador a buscarlo por delante. Presión a la orientación, esta es la parte básica de toda defensa. Primera línea decide ahí seguir individual y ajusta la segunda. Pierden altura, pero no pierden espacio, ¿sí? Vuelven a subir. Pierde ahí en el uno contra uno y entra el giro defensivo y reajusta, supera en línea de pelota. Sube en giro, 3 para 2 ahí, corre el tercero, ajusta afuera, fíjense ahí la entrelínea, siempre se separan o tratan de ajustar. Defensa de los cortes pivot, no sé si se aclaró ahí, pero calculo yo que es de manera individual. Los saltos, ahí va por aproximación, ¿sí? Genera el salto ahí el eje. ¿Por qué? Porque el tipo va de espalda conduciendo hacia atrás. Entonces ahí, por más que el jugador del corte, ¿sí? Puede saltar. Ahí es diferente a lo que mencioné recién. ¿Por qué? Porque entra dentro de su campo visual. Acá. ¿Por qué salta este? Por más que este corte, ¿sí? Porque este va hacia atrás y le da esta opción. Es muy difícil que este tipo que entrando a espalda pueda meter un bochazo acá. Entonces, le da la oportunidad de forzar ese salto, ¿sí?
Y el otro es cuando entra dentro de su campo visual. Al verse, si igual estar en esa situación dentro del campo visual, salta y los de atrás reajustan, ¿sí? Forzando un poco más la presión y hundiendo, que es lo que sería el ataque, o yendo ahí a presionar bien alto. Tres líneas defensivas, viaja y ajusta, acá sigue individual, viaja a segunda línea, ajusta. Esto es importante también el cambio y que el jugador reconozca en todo momento, ¿sí? Cuál es su posicionamiento, si es primera línea, si es segunda línea, si es tercera y pasa a ser segunda. En base a esas situaciones, cómo deben terminar o van a terminar, ¿sí? Actuando. Esto es fundamental para, para cualquier defensa de cambio. Cierra en base a la orientación y sube, lo lleva así a una situación de finalización si hay una zona débil. Y lo ajusta afuera, ve, viaja, tengo pivot, constantemente, primera línea, todo trabajo. Suben con el viaje del primer pase, que no genera salteo, vuelve a subir, va al viaje afuera, se genera la pérdida, sostiene, visualiza dónde entra este, fundamental el giro ese de cabeza, ¿sí? Para ver dónde entra, dónde asigna el nuevo defensor. Todo esto lo van a ver con Mauro igual, ¿eh? No se preocupen. Mírenme cómo va mirando, sostiene, ahí se confió, fijan pelota rápido tras pérdida, subo, suelta y ajusta. ¿Se acuerdan cuando yo les decía la situación que era más zonal o más individual? Es esto, Sí. ¿sí? El acompañar, ya está ahí, acompaña y suelta. Ya acá pasa o deja de ser individual dentro de una pared corta y asigna enseguida, ¿sí? Al jugador que va entrando por lado opuesto. Otro de los conceptos importantes dentro de esta situación, ¿sí? Si yendo un poquito más, si bien es una defensa individual de cambio, a algo más individual, es no soltar hasta no ver, ¿sí? La asignación de una nueva marca para que la situación, en caso de que haya una presión buena, no nos corran dos jugadores. Pero bueno, acá se ve bien como el tipo, si fuera más individual esta defensa individual de cambio, seguiría, ¿sí? Por las aproximaciones o por primer corte, son reglas también, cambio de modelos defensivos. Profe, Sí. una pregunta. ¿Se asigna, por ejemplo, no sé, en un sistema, por ejemplo, un 3-1, se asigna, por ejemplo, vos sos primera línea, vos sos segunda línea, así, eso se asigna, digamos, o no? No, no porque en base a la posición de la pelota van cambiando. Entonces Está bien. vos podés arrancar como primer línea y terminar siendo segunda y hasta terminar siendo tercera dependiendo del modelo ofensivo rival, eh, y van cambiando constantemente. Está bien. Ah, Además, yo, más que nada primera y segunda línea. Por ahí el último, dependiendo también de esta situación, puede llegar a ser ujú. una segunda línea, pero difícilmente se puede dar, pero difícilmente quede como primera línea. Por ejemplo, a mí algo que se me ocurre con esto es, creo que conviene como que el pivot siempre sea la primera línea. Por ejemplo, no sé, siempre pienso que a los pivotes, al ser más pesados, por lo general, les cuesta más el correr para atrás y que capaz que se mantengan ahí adelante, estaría bueno, sería lo ideal. No sé. Claro, bueno, vos estabas en Boca, ¿no? Sí, 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 Bueno, vos en ese caso Borghetti, primera línea, eh, va a sí. tender mucho más a cambiar, ¿sí? Mm, O a defender una situación mucho más zonal que hacerlo correr 30, 40 metros para atrás. sí, sí. Profe, yo uno que vi que cambia muy bien es Diego Fernández del Secla.
Es un jugador que, va, por lo Sí, menos veo que cambia o salta bastante bien y lo suele hacer siempre, parece. los que trabajan con Coco laburan muy bien el tema de los saltos. Son muy, muy perceptivos. Coco labura muy bien eso. O sea, te lo digo porque Camilo laburó con Coco y para saltar es el mejor defensor que tengo a nivel defensivo. Sí, lo que por ahí a Diego le cuesta es la situación de, por ahí, de la postura defensiva. O sea, Diego ajusta mucho con su intensidad, con su viaje, en eso es buenísimo, viaja muy rápido, muy rápido, pero cuando sube, por ahí en esa situación, por ahí no sube bien perfilado en distintas situaciones. Es el único efecto que Claro, me parece que hay. esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, algo que viene ese partido mucho era en la salida de los arqueros, en los dos lados, digamos, tipo en los laterales bajos, que creo que se repitió bastante. Ahí no tiene nada que ver esto de los saltos en esa situación, ¿o sí? ¿Viste cuando el último va cortando? Sí, Los dos hacíamos lo mismo por ahí. Que sí, 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 agarraba sí. que agarraba más, digamos, en este corte, ponele que que este sea el arquero Sí, y el último este va cortando. Entonces, en esa situación, viendo dentro de este campo visual, este asignaba la marca y este ya intentaba el salto con el arquero, como para que quede sí. más próximo y no juegue tan cómodo. Desde ese lado sí, es un deslizamiento, es un salto al arquero. Después es una Sí. inferioridad. Gracias, profe. Giro, viajo, entre líneas justa, quedó libre, giro cobertura. Bueno, esto es un error que se da habitualmente en una defensa de cambio. Por ejemplo, estaban parados ahí un jugador entre líneas, se separa, giro de juego, viaja, hasta ahí vamos bien. Jugador entre líneas, ajustado por primera línea, segunda línea, viene el tercero, ¿sí? Jugador más alejado, este controla lo que es línea de pase y con el más lejos. Hay un rompimiento por banda, que está bien. Siempre la cobertura, y esto se da sobre todo en inferiores, ¿sí? Pasa mucho. Tienen que bajarle, sobre todo a los jugadores, que el jugador que sale en cobertura no puede salir a robar, tiene que salir a temporizar, ¿sí? Y a dar tiempo a que la primera línea repliegue, digo, supere línea de pelota. Entonces es una situación más de temporización, porque va a pasar, o muchas veces, y sobre todo en inferiores, se lo digo por experiencia propia, cuando me pasó mucho, si yo salgo en cobertura a querer robar y pierdo, no solamente soy uno menos del que rompió una línea, sino termino siendo dos menos. Y es mucho más difícil de recuperar esa línea eh, siendo dos menos que siendo uno. ¿Se entiende? Porque acá salió a robar, perdió y ya quedamos casi en la inferioridad. Y este hizo lo mismo, en vez de temporizar por ahí para que llegue el 10, fíjense acá se generó casi un 2 contra uno con un repliegue y salió regalado a cada arquero. Sí, Esto se da eso Aparte, mucho. aparte en pasa esa, muy sí, seguido. sí, vos, Muy Juan. seguido. Esto se da mucho en inferiores. Sí, sí, tal cual. ¿Sí? Sí, de hecho, por la zona de la cancha ya tendría que haber temporizado y de último que patee el último, digo, ¿no? La última línea. Acompañar, sí, o que él Claro. pase por afuera y ahí defender de una manera más individual. Bueno, llegamos más o menos al horario. Nos queda un video más, ¿sí? Un ejemplo más de otra situación por ahí. En este caso sería Portugal. Portugal sí, tiene el mismo modelo defensivo que el Sporting. Muchos jugadores del Sporting juegan en selección. El caso de City, en ese caso jugaba Eric, también un último hombre de la puta madre, a mí me encanta. Eh, un poco las reglas tácticas. Individual alta, ¿sí? Individual a muerte. Siguen los cortes verticales, presionan, ¿sí? La situación de entrelínea, a diferencia de lo que vimos recién. Eh, Rompen esa situación, ¿sí? Por ahí de defensa individual, en los bloqueos, en las aproximaciones, van a los saltos, en el único momento donde ellos pueden saltar. El último defiende al pivot por detrás, ¿sí?
no es algo que a mí me guste, pero se respeta. Siguen los cortes de manera visual, siempre, en este caso la regla de oro, ¿sí? Ya se lo había recomendado dicho Mauro, tratar de mantener ese metrito, ¿sí? Mirándola con la frente, el pecho, el rival, y todo. Entonces, historia, y los conceptos, entre líneas, salto, ¿sí? Cómo se defiende esto, cómo se generan los saltos, y la defensa del pivot. Son tres puntos que son a remarcar y claves, ¿sí? Para lo que es este modelo de juego. Pero lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Tenía ahí un modelo más defensivo también de Zaragoza, no sé si lo va a mostrar o no. Sí, el Zaragoza ya, si no recuerdo mal, bien zonal, bien zonal, pero zona pura, defendiendo alto incluso y todo. O sea, y ahí les mostraba los tres, los tres momentos bien claros y bien conceptos de cada zona. Una zona por ahí un individual con cambio, sí, esta defensa individual, sí, la defensa de Zaragoza ya un poco más zonal. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Consulta. Bueno, Está muy vamos a bien. compartir. Acuérdense después que nos falta esto, una partecita de este y ya arrancamos con lo otro. A ver si con la semanita después una cosa a la otra se me pasa y me olvido. Parece un tiempo. Así Bien. que, bueno, gente, buena semana para todos. Nos estamos viendo Profe, la semana que viene. La semana que viene tengo partido el lunes, me mataron. Así que nada, si entramos en horario mejor, así y 20 corto, porque después me tengo que ir a jugar. ¿Está Bien. bien? profe, una Sí. pregunta. Disculpa, ahí lo último. ¿Hay algún trabajo, algo que haya que hacer así? Porque yo no estoy cursando por lo general todos los días y a veces me cuelgo capaz de algo para entregar o algo así de ahora. No, hay. Espera, vamos a ver.